decir autodisciplinarse. Hoy en día está muy de moda una palabra, autorregularse. Pues es una manera de presentar también desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, pues es muy claro, somos hijos de Dios. El domingo en la escuela dominical mencionábamos algunas enseñanzas básicas sobre eso, ¿no? Discípulo está relacionado con disciplina y pues es muy claro, a nadie se puede disciplinar si primero no se le da una orientación, una instrucción, dirección, ¿sí? Reprensión, corrección y en último caso, pues ya digamos, Dios dice en Hebreos 12 que azota, o sea, viene una parte por decirlo así, de castigo, ¿no? Porque pues como hijos de Dios, Dios nos va disciplinando, nos va ayudando a que pues, no nos destruyamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es básicamente el principio, ¿sí? Disciplina que Dios le permite con el poder de Dios, de su Santo Espíritu, de su palabra, de la oración, pero pues cuando uno no atiende a todos esos recursos, pues entonces Dios va y aplica, ¿sí? Se habla de las clases de ofensas personales, públicas, todo eso está explicado ahí en términos básicos en los videos. Pero en todas partes se necesita disciplina, en el hogar se necesita disciplina, en la sociedad se necesita disciplina, en las entidades se necesita disciplina, en las empresas se necesita disciplina, ¿sí? Cualquier persona va a realizar algo, ¿sí? Una persona va a preparar un alimento, pues hay que ejercer una disciplina para poder preparar bien el alimento. Si no lo ejerce, pues no va a quedar bien, ¿sí? Ese proceso es muy claro, o sea, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Y la iglesia necesita ejercer disciplina en cualquiera de los tipos de ofensas, personales, públicas o doctrinales, pues debe hacerlo fundamentada en el amor, ¿sí? No es en la retaliación o en la venganza o en el resentimiento o en la amargura o en la jactancia de creerse más que los demás, ¿no? Cuando la iglesia necesita ejercer la disciplina, tiene que partir del principio, de los principios bíblicos, hacer los procesos como se deben hacer y fundamentarla en el amor, porque el propósito de la disciplina es ayudar a la persona con el poder de Dios y con la dirección de Dios y también pues obviamente de la iglesia a que pues, la persona vaya entrando en un camino de corrección, ¿no? No siempre es fácil, a veces se necesita un tiempo de proceso, a veces no es tanto el tiempo, pero de todas maneras sí hay que tener en cuenta los criterios, la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si hay alguna inquietud sobre eso. Lecciones 40, 41, 42, 43. Muy bien. ¿Está todo claro ahí entonces? Lecciones 40, 41 y 42. Sí, señor. Sí estoy en lo cierto, sí correspondía hoy hasta la 42, perdón. 43. 43, 43. ¿Cómo tratar a los miembros cuando han sido, en el libro habla de miembros expulsados, a veces esa palabra se malentiende. Si alguien me decía alguna vez, bueno, entonces significa que cuando un miembro es expulsado de la membresía de la iglesia, ¿no puede volver a la iglesia? Claro que sí, no solamente puede, sino debe, ¿sí? Se debe porque se necesita escuchar la palabra de Dios, se necesita la oración, ¿sí? Todos los recursos que Dios da a través de la iglesia se necesitan. Entonces, Dios nunca está diciendo de la persona que es disciplinada que
que no vaya, o sea, que no se congregue. Lo que está diciendo es que permita que Dios obre a través de la palabra, a través de la oración. La Biblia es clara, ¿sí? Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, miremos un ejemplo ahí, que creo que está explicado en los videos, pero sin embargo, pues voy a recordarlo. Uno de los problemas críticos que tenía la iglesia en Tesalónica es que ellos dijeron, el Señor va a venir muy pronto, entonces ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que estudiar, ya no tenemos que hacer nada, sino tenemos que dedicarnos a esperar que el Señor venga. ¿Sí? Cuando Dios es supremamente claro, dice que debemos procurar ocuparnos en nuestros trabajos, vivir con reposo, con tranquilidad, ¿sí? Hay trabajos que son remunerados en efectivo, en dinero en efectivo, hay trabajos que son remunerados en especie, ¿sí? De diferente manera. Entonces, el gravísimo problema de que una iglesia, pues los hermanos, bueno, hay a veces escasez de trabajo porque no se consigue trabajo, pero a veces es porque no se quiere. El caso de Tesalónica era que varios hermanos no querían, pudiendo trabajar, no querían, ya fuera remunerado o no remunerado con dinero en efectivo. Hago todas esas claridades porque a veces hay personas que me dicen, entonces una señora que trabaja en la casa y tiene que atender esto, pues, apenas obvio que es un trabajo gigantesco que puede que no sea remunerado en efectivo, pero es remunerado de otra manera. Os ordenamos, dice 2 Tesalonicenses 3:6, os ordenamos. Este pasaje es muy importante porque ayuda a aclarar algunas cosas con relación a la disciplina, ¿sí? Y es similar a la familia. Si uno de padre castiga con odio, con resentimiento, con amargura, el castigo se convierte en otra cosa, se convierte en una especie de retaliación, de venganza, ¿sí? Y a veces el ser humano está muy acostumbrado a que si no se obra de una manera agresiva, no reacciona, ¿sí? Segunda, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Ahí está diciendo, ejerza la disciplina, ¿sí? O sea, si a la persona se le ha exhortado, ayudado, ¿sí? Y la persona no quiere, entonces la persona hay que separarla de la membresía. Una cosa es separar de la membresía y otra cosa es separar de la comunión. La persona debe seguirse congregando en la medida de las posibilidades para que escuche la verdad de Dios, para que reciba la oración de la iglesia y para que con la actitud se le demuestre que hay posibilidades de transformación con el poder de Dios. Que ande de... Pastor, Sí, una pregunta. bien. Es en esa separación de la membresía, bueno, entonces significa que podría estar en la reunión de iglesia, pero sin voto, y en la cena del Señor. No, no puede estar. No puede estar en la cena, o sea, puede estar en el servicio de cena del Señor, pero no debe participar en el servicio de cena, no debe tomar la cena, gracias. No debe servir, por ejemplo, en funciones como la enseñanza o la predicación o en trabajos particulares de la iglesia, ¿sí? O en la alabanza o en cualquier otra actividad la persona, digamos que se congrega, es básicamente eso, nada más. ¿Sí? Pastor, pero se decía que uno de los requisitos para participar en la cena del Señor es eh, que sea creyente y que sea bautizado. Miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia local. Debe ser miembro de la iglesia local. ¿Sí? Si la persona ha sido separada de la membresía, pues no es un miembro activo, es un miembro disciplinado, es un miembro separado. Ahí en Corintio, perdón, en la iglesia en Corinto, claramente se le dice a la iglesia, ¿sí? Que debe examinar, ¿sí? Y no, es una persona que no está en plena comunión con Dios y con la iglesia, porque está en disciplina, ¿sí? Está separado de la membresía, no es parte activa del cuerpo de Cristo.
Cuando esa persona arregle su situación y se reconcilie con Dios y con la iglesia, entonces la persona retoma otra vez su membresía activa y ahí sí puede participar, debe participar en la cena del Señor o debe participar en la iglesia. Casi siempre las personas disciplinadas no en esos servicios. Escasamente se congregan algunos de ellos y otros definitivamente no vuelven. Sí, ahí yo tengo, perdón papá, ahí yo tengo un comentario y es que el propósito o la aplicación de la disciplina por parte de la iglesia a un miembro debe ser restaurativa y no debe ser destructiva, ¿sí? Es decir, el hecho de que el hermano sea disciplinado no quiere decir que huela feo, no quiere decir que se le deba aislar, porque ese enfoque de disciplina que se aplica en algunas iglesias es lo que provoca en algunos momentos que el hermano que es disciplinado jamás vuelva, porque no encuentra en la iglesia la disciplina como una oportunidad para restaurarse, sino que se le destruye. Entonces, sí quería como puntualizar eso. Sí, sí, aquí un poquito más adelante lo dice, ¿sí? Dice, vosotros mismos. Ah, perdón, no terminé el verso 6. Dice que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿En qué consistía el desorden? Dice ahí el verso 8. Ni comimos de balde el pan de quién? De nadie. Uno se gana la comida, ya sea con un trabajo con dinero o ya sea en un trabajo sin dinero, ¿sí? Así sea con cualquier tipo de actividad, ¿sí? Uno puede ganarse el sustento y en general, sino que trabajamos con ¿qué? Afán y fatiga. ¿Y qué más dice ahí? Día y noche, porque Pablo tenía que trabajar haciendo las tiendas, haciendo las carpas que hacía, ¿sí? Su oficio, uno de sus oficios que tenía, y también trabajaba preparando los mensajes, preparando la enseñanza, escribiéndolas, dictando las cartas, porque pues él tenía sus secretarios, personas que le escribían, ¿sí? Pero trabajaba, sí, con afán y fatiga día y noche, ¿sí? Ese principio lo practicó Cristo. Si nos acordamos cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, si ustedes lo quieren comprobar, ¿sí? Juan capítulo 4, verso número 6. Juan 4, 6. Si lo quieren comprobar. Dios aconseja trabajar sosegadamente. Sí, trabajar sosegadamente, pues es trabajar hasta el cansancio y después descansar. ¿Sí? A veces uno peca por exceso o por defecto. ¿Sí? Juan 4, 6. Dice, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, ¿qué dice ahí? ¿Hasta cuándo trabajaba eso? ¿Hasta qué momento trabajaba el Señor Jesucristo? Hasta que estaba cansado, ¿cierto? Sí. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces, no, es decir, pues por eso dice aquí, trabajamos con afán y fatiga día y noche para, dice ahí en los 8, ¿para qué? No ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sí? Si en la iglesia la mayor parte de las personas no trabajan, ¿con qué se sostiene la iglesia? Pues no se pueden sostener los hogares y al no sostener los hogares, pues mucho menos se va a sostener la iglesia porque la iglesia no vive del Estado, no vive de la caridad pública, no vive de bazares, no vive de rifas, no vive de ninguna otra cosa sino del trabajo que Dios provee a todos y cada uno de nosotros. A no ser gravosos ninguno de nosotros. No porque no tuviésemos derecho, ¿sí? Pablo tenía el derecho de dedicarse a un solo trabajo. El ministerio de por sí es un trabajo supremamente exigente y con el solo ministerio tiene uno. Pero cuando la iglesia no tiene, pues Pablo tenía que trabajar.
sino por dar a nosotros mismos un ejemplo para que, ¿qué? Nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el verso 10, os ordenábamos esto. Si alguno quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma, ¿cierto? Porque uno se gana la comida, el alimento, el sustento, el techo, las cosas básicas, con algún tipo de actividad. Alguien me preguntaba alguna vez, no, pero es que yo lo único que hago es estudiar, entonces estoy pecando. No, pues está preparándose para trabajar y en su casa pues desarrollará algunas funciones para poderse sustentar en su alimento. 11. Oímos que algunos de entre vosotros responden, cosa que le corresponde a Dios y a las personas. ¿Sí? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando como sosegadamente, ¿cierto? O sea, descansando también, coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y aquí viene la puntualización. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señaladlo. Esa palabra señaladlo en el griego significa sepárelo de la membresía. ¿Sí? Y no os juntéis con él. ¿En qué sentido? En el sentido de la cena del Señor, por ejemplo. En el sentido de las demás funciones que hay en la iglesia. ¿Sí? Exactamente. Enseñar, ¿sí? O cualquier otra función. Para que o orar, por ejemplo, a veces, ¿sí? Orar también. No se debe poner a orar públicamente. Para que se avergüence. Y el 15 es muy claro. Mas no lo tengáis, ¿por qué? Por enemigo, ¿sí? Sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz, usted siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Una de las cosas más difíciles que hay en la iglesia de Cristo es la disciplina, ¿sí? Y en la restauración. En Gálatas dice, si alguno de vosotros fuere, Gálatas 6, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Muy bien. Pero en caso de ponernos en ese manto, es por lo menos las salidas que se hacen a la iglesia como de ¿Compañerismos? puede estar. Pues puede estar en una salida de compañerismo, sí, pero pues sí, es que lo difícil es encontrar el equilibrio, como todo en la vida, ¿no? Es difícil encontrar el equilibrio ahí, ¿sí? No hay que tratarlo como un enemigo, pero tampoco hay que, porque no quiere corregirse, porque es que Dios siempre le da una oportunidad de corregirse. Si uno no quiere corregirse, pues entonces sí. Exactamente, ya el problema es de la persona, sí, pero también hay que, o sea, hay que tener una actitud espiritual, sí, porque si la persona como que entiende que se le está, pues ahí en Apocalipsis, a una de las iglesias se les advierte, sí, dice que estaban, sí, hay un valor que se utiliza mucho hoy en día, que es el valor de la tolerancia, dice, no, es que hay que ser tolerante. La pregunta es, ¿hasta dónde debe ser uno tolerante? Pues uno debe ser tolerante en la medida en que no se vulnere la justicia, lo que es justo. Sí, exacto. El respeto, el saludo. Sí, exactamente, como cierta consideración. Pero todos estamos en la misma condición de ayudarnos unos a otros, ¿sí? Sí, claro. Es como cuando uno va al médico y el médico le pregunta, ¿le gustan las inyecciones? No, doctor, no me gustan las inyecciones. Bueno, le toca una inyección. La disciplina siempre será dolorosa. Ahí lo dice ahí en Hebreos. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible. ¿Cierto? O sea, que trae paz, ¿cierto? Da fruto apacible. No es causa de gozo ni tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todos, absolutamente todos hemos sido ejercitados desde muy pequeños en la disciplina.
Sí, a uno siempre le están ejerciendo, siempre le están enseñando disciplina. Siempre, toda la vida, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Dios es el que ama, sí, el Señor es el que ama disciplina, dice Hebreos 12:6. Porque a veces la persona que se va a disciplinar, pues se aleja de Dios. Casi siempre las personas disciplinadas se alejan, ¿sí? Porque se sienten, a veces se sienten rechazadas, ¿sí? En otras ocasiones, pues, sí, claro, claro. Entonces, lo que hacen es irse para otros lugares o a veces ir para otros lugares. No, pues están en el mundo. Sí, Pero igual la disciplina de Dios siempre los alcanza. sí, claro, Siempre. sí. En el video está explicado ahí un poco la parte de Corintios, ¿no? Dice, entréguelo a Satanás, dice, sí, en fin, para destrucción de la carne, dice ahí. O sea, una cosa es estar bajo la jurisdicción de una iglesia de Cristo y otra cosa es estar, sí, bajo la jurisdicción, sí, entre comillas, bajo el abrigo de Satanás, entre comillas, sí. Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿sí? Significa evidentemente que la iglesia pues tenía que disciplinar y pues el dominio de Satanás es el mundo, ¿sí? Esas cosas pues, normalmente el creyente no las asume tan fácilmente. Hebreos 12:6, no menospreciéis la disciplina del Señor, sí, porque el Señor es el que ama disciplina, claro. Entonces, esas dos lecciones, las lecciones 42 como 43, ¿sí? Tienen que ver con eso. ¿Sí? Ahí, pues, hay que cuidarse de que los asuntos no sean personales, ¿sí? Sean doctrinales. Una cosa es doctrinal y otra cosa es lo personal. A veces, por situaciones personales, se desvía el propósito de Dios. No. Lo doctrinal es doctrinal, ¿sí? Lo personal es personal. Lo personal es para lograrlo. ¿Sí? Sí, casi siempre se confunde. Sí. Pastor, Sí, Buenas noches, por las noches. pastor, yo tengo como, no sé si una acotación o una inquietud acerca del trabajo, del texto que hablábamos del trabajo. sí, hermano. Pues ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces se toma este texto para o sea, dedicarle todo el tiempo al trabajo, y incluso si hay que trabajar el domingo, o a veces no hay tiempo para la familia, porque entonces la Biblia dice que ahí dice que hay que trabajar, o sea, hay que mirar el equilibrio de lo que dice ahí del trabajo, ¿no? Que es un trabajo en responsabilidad en cuanto al sustento, tanto del hogar como también para la contribución para la obra y para todo lo que es el servicio, ¿no? Porque hay muchos que toman este texto para pensar que solamente se tiene que trabajar y trabajar, y entonces se pone primero el trabajo que la iglesia, que el servicio, que la familia, que muchas cosas, ¿no? Entonces es como una acotación a esto. Sí, hermano, pues sí, es válida la claridad. Es que el asunto ahí de que la iglesia tenía que hacerlo era porque no querían hacer nada, no querían trabajar absolutamente en nada. Ya el Señor viene. Yo recuerdo hace unos años, fue muy famosa una iglesia en Japón, una iglesia que tenía como 30.000 miembros, y el pastor se inventó que el Señor venía, las personas renunciaron a sus trabajos, se fueron a esperar al Señor un día a la medianoche, y bueno, eso fue un escándalo mundial porque eso fue tremendamente. De ahí en adelante ha venido disminuyendo mucho esa tendencia a empezar a especular de que no hay que desarrollar ninguna actividad, sino que hay que sentarse a esperar al Señor Jesucristo. Cristo es claro, cuando Él regrese nos debe encontrar trabajando, pero claro, sobriamente, moderadamente. Por eso dice sosegadamente, ¿sí? Que sosegadamente implica en orden. Un momento para trabajar, y un momento para Dios, un momento para trabajar, un momento que se debe dedicar a las otras funciones. Sobriamente, moderadamente, el principio es claro, ¿sí?
Y ese principio lo encontramos entre el pecado, pasa eso por el desequilibrio, ¿sí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Primera de Pedro 1:13, sobrios, o sea, moderados en todo sentido. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno. Es que esa parte, perdón, papá, esa parte se puede resumir sencillamente con el orden que Dios establece. Dios, familia, iglesia. ¿Sí? Lo que se salga de ese orden, lo que altere ese orden, lo que lo cambie, pues contradice la palabra de Dios y sencillamente es una herejía, es una mentira. Dios, familia, iglesia. ¿Sí? Es sencillo. Sí, todo con sobriedad y moderación, ¿sí? Porque pues todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de descansar, hay un tiempo... El primer tiempo obviamente es para Dios, ¿sí? Es el primero, por eso el primer día de la semana es el domingo. Sí, pastor, sí, lo que dice el hermano Manuel es muy cierto. Lo que pasa es que si uno se traslada a la realidad, tendríamos entonces, de verdad, es tener ese orden, ¿sí? Tener ese orden, porque nosotros conocemos el orden, Dios, familia, iglesia, pero muchas veces, conociendo el orden, por encima de ese orden están muchas cosas, ¿sí? El trabajo, muchas cosas. Entonces, por eso era la claridad, porque es que ahí también tiene que ver mucho nuestra administración como creyente en todo lo que hacemos, ¿sí? Un ejemplo corto, a veces nosotros, no, es que tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia porque es que estoy trabajando, porque es que tengo que pagar eso, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, responsabilidad, lo que sea. Entonces la pregunta es, si en medio de todas esas situaciones económicas que uno adquirió, primero estaba la dirección de Dios y Dios quería que nos metiéramos en eso, porque yo estoy seguro y plenamente convencido de que Dios no nos quiere que nosotros nos metamos en nada que nos quite el tiempo de Él, ni que nos quite el tiempo de la familia, ni que nos quite el tiempo de servicio, ni en nada. Entonces, esa es la orientación de la acotación que yo quiero dar, ¿sí? Porque muchas veces... Hermano Alejandro, mire, si una persona, tratamos del principio, Dios, familia, iglesia, si usted como creyente deja de trabajar y no mantiene a su familia, pues está contradiciendo el orden de Dios. Si usted se dedica excesivamente al trabajo y no destina tiempo ni siquiera para congregarse, pues está contradiciendo lo que Dios enseña, ¿sí? Es que es muy simple, ¿sí? Dios, familia, iglesia. Dios establece de qué manera uno debe mantener ese orden con Él, cómo uno mantiene o equilibra el tiempo con la familia y cómo trabaja, porque es que si la persona no trabaja, si el creyente en Cristo no trabaja, ¿cómo evidencia que sigue el orden de Dios? Y la familia pues está desprotegida económicamente. Entonces por eso es que es simple, ¿sí? Dios, familia, iglesia. Y hay que relacionarlo, ¿sí? Con cada actividad. Bueno, hermano Manuel, yo comparto su idea, pero sí no comparto de que sea simple. No comparto de que sea simple, porque si fuese simple, camináramos todos de manera diferente. Y eso a la luz en la realidad en muchas iglesias se ve. O sea, yo no lo veo tan simple. Que se deba ver simple, sí, pero muchas veces en la realidad estamos en otra cosa. Y yo creo que estamos en la misma línea de la acotación que yo estoy dando. Obviamente tenemos que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Y es una evidencia de que, empezando que el hombre como cabeza de hogar y responsable tiene que trabajar y proveer para lo suyo. Sino lo que yo quería decir es que muchas, como siempre son mis intervenciones, muchos de estos textos se usan para justificar muchos errores. Sí, entonces por eso es la claridad de lo que yo estoy diciendo, que muchas veces esto se usa para justificar muchas cosas. Hay personas que tienen años en el Evangelio, yo conozco muchísimos casos que no tendría que sacar ahorita que la luz pública en muchos lados, donde conocen ese orden perfectamente, lo conocen, pero no lo practican. Entonces están más metidos en otras cosas que en eso, ¿sí? Y muchas veces dicen, no, pero es que Dios tiene que trabajar. Entonces, sí, nosotros lo podemos ver fácil, pero yo pienso, en mi manera de pensar, de ver las cosas, que no es fácil. No, o sea, no es que no sea fácil, no es bien aplicado, no es tan sencillo y simple. Gracias.
Mire, hermanos, todas estas realidades tienen un componente sobrenatural, ¿sí? Todas. Equilibrar esas cosas tienen un componente sobrenatural. Quiero concluir esta parte para dar lugar al pastor Plácido brevemente, porque hay hermanos, por ejemplo, que trabajan en una empresa. En Colombia se volvió costumbre en los últimos años de que si una persona no trabaja un domingo, la persona pierde su trabajo y no tiene posibilidades de otro trabajo, ¿sí? Hay casos de fuerza mayor, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Me decía alguien alguna vez, bueno, pues ¿qué hago si es que yo no puedo? Y pasan 6, 7, 8 meses, nunca me dan un domingo. Pues, hermano, es una situación. Que Dios le provea otro trabajo para que usted pueda por lo menos congregarse, digamos, no dejar de congregarse, por lo menos 2 veces al mes, mínimo 2 veces al mes, diría yo, que es algo que necesita mínimo un creyente, ¿sí? Entonces, equilibrar eso siempre tendrá un componente sobrenatural que requiere oración, que requiere permitir que Dios sobre. Pues es muy claro que hay que buscar con la ayuda de Dios lo que realmente es lo que Dios enseña, la sobriedad, la moderación, el equilibrio, colocando siempre a Dios en primer lugar y evitando todo lo que nos aleje de Dios, ¿sí? Todo lo que nos aleje de Dios. Muchas gracias. Pastor Plácido, no sé, algo con relación a análisis bíblico, pues son pocos minutos, pero pues quisiéramos aprovechar. Sí, señor, la idea pues era, no sé cuántos hermanos tiene de análisis bíblico con relación a los trabajos, preguntar cómo van. Que la plataforma, hermano Ricardo, la estaba mirando ahora y no abrió la de mirar los talleres. Yo, Está molestando la plataforma. son 3 talleres, yo los presenté, pero no he tenido retroalimentación del tema, entonces no sé si es por eso que el pastor dice ahorita. Sí, señor, sí, estuve abriendo hoy, no abre la plataforma donde están los talleres, hermano Ricardo. No sé si hay algún problema con la plataforma. En este momento estamos sin plataforma, no hay conexión, no sé qué le pasó. Está como desconectado el servidor. Sí. Francamente no sé qué pasó, entonces pues toca esperar. En este momento no hemos podido tener acceso a la plataforma. Ok, no sé si habrá alguna pregunta, hermanos, de los de análisis bíblico, alguna inquietud acerca de los temas del segundo capítulo de la Biblia y el estudio. La idea pues es dar las tutorías acerca de los talleres, pero obviamente habrá que mirar los talleres, ¿no? Cómo van con los trabajos. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca del tema del segundo taller? Capítulo 2. Deme un segundo, porque en el equipo que estoy trabajando no tengo el libro, entonces ya trato de ubicarlo y te voy comentando. Ok, ¿no? En el segundo capítulo hace una introducción a lo que son lo que es la Biblia, ¿sí? Sí. Que es, pues, digamos, como la composición y pues los idiomas, las traducciones. Es muy claro que las traducciones, pues, en algunas hay más errores de traducción que en otras, pero pues, y hay otras que definitivamente, yo creo que el énfasis en ese capítulo está en que hay que tener cuidado con algunas traducciones que ya son totalmente malintencionadas, que están sometidas más a enseñanzas de hombres y en algunos casos hasta enseñanzas de demonios, ¿no? Con mucha consideración, pero pues hay Biblias hoy en día
para la mayor parte de intereses, ¿no? Hay, por ejemplo, hay Biblias que justifican el aborto, que justifican el homosexualismo, el lesbianismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, distorsionan, gracias, hermana María, gracias, distorsionan la enseñanza de la palabra de Dios de una manera bastante alejada. Conservar una buena traducción, yo creo que una de las aplicaciones grandes que debemos tener de esta primera y segunda lección es conservar una buena traducción de la palabra de Dios. Hace unos años se trató de sacar del mercado la traducción de Reina Valera de 1960, pero pues finalmente no lo lograron. Como en el año 2000, 2004, 2005, por ahí estuvo como suspendida la impresión de la Reina Valera del 60. Pues escuché eso, no sé si sería cierto o no, pero sí es bueno conservar una buena traducción de la palabra de Dios. Eso es supremamente importante porque pues no es un secreto para nadie que la multiplicación de traducciones de la Biblia pues ya ha proliferado a un nivel que pues es bastante amplio, ¿no? Esas traducciones que hoy en día tenemos, esas traducciones, o sea, tiene que pedir permiso ¿quién otorga esos permisos? Los derechos de autor, pues las Sociedades Bíblicas Unidas, que es un grupo de personas que pues yo no conozco muy bien en detalle el asunto, pero pues en internet debe haber información. Lo clave es que a partir del momento en que hubo imprenta y hubo necesidad de organizar los derechos de autor, pues hubo un grupo de personas que, digamos, patentaron a raíz del invento de la imprenta, y desde ahí, desde ese momento, pues se ha venido como reconociendo esas sociedades bíblicas unidas como dueños, por decirlo entre comillas, de los derechos de autor, sobre todo, más que todo, como no de los derechos, se llaman derechos de autor, pero en el caso de la Biblia es más como derechos de impresión. ¿Sí? Entonces, pues ahí no alcanzamos a ver algo de bibliología, pero pues ahí se ve como en los primeros siglos, lentamente las iglesias de Cristo fueron organizando, ¿no? El derecho está sobre la traducción. El derecho está sobre la traducción, ¿no? Sí. Gracias por la claridad. Sí. Y el derecho está sobre la traducción, sí. Estoy tratando de conseguir un material para complementar la manera como se organizó el canon, y a ver si lo logro conseguir para que pues tratemos de compartirlo y en la medida de las posibilidades pues lo podamos leer. No sé, el pastor Plácido, ¿qué más quiere añadir sobre eso, por favor? No, está bien con relación a lo que usted decía, es muy cierto, ya en el 2005 fue que intentaron sacarla, pues que ha habido mucha progresión de nuevas versiones, y esas nuevas versiones pues, atentan contra la originalidad de la Biblia, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque pues mucha gente dice, no, cualquier Biblia sirve, pues cualquier Biblia no sirve porque desvirtúa realmente el origen real de lo que Dios quería decir a través de su palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Oremos a Dios para que se arregle el asunto de la plataforma. Pues ya tenemos prácticamente los exámenes de segundo corte. Creo que, no sé, hermano Ricardo, no sé sobre eso no sé qué exámenes, si el pastor Jim, el pastor Plácido utiliza los talleres, pero el pastor Jim no sé si logró finalmente enviar algunos exámenes. Sí, ya están todos los exámenes en la plataforma para presentar a partir de mañana. Doctrina 2, Doctrina 1, por supuesto, también. Análisis. Panorama 2, Panorama 1. Análisis también están el taller, creo que está hasta el taller 3 o al taller 4, no recuerdo bien. De bibliología también. Del taller 3, porque el taller, hasta ayer que vi estaba el taller 3. Ah, ok, hasta el taller 3. Sí, análisis bíblico. Pero
el problema, como les digo, es que la plataforma en este momento no está funcionando. No sé cómo vaya a amanecer mañana, entonces no, pues tocaría estar pendientes ahí pues, La plataforma como tal. funcionamiento, sí. De pronto ahí por el grupo les puedo estar informando. Los exámenes están, creo que hora colombiana desde las 5 de la mañana, pero pues, como les digo, depende del funcionamiento de la plataforma. Ya. Puede ser que no se haya dañado porque la situación en la que están nunca la había visto, entonces no sé. Hay cualquier cosa les estaré informando por el grupo de WhatsApp. Ok. Pero es el servidor que está como desconfigurado o es la plataforma. No sabría decirles qué es, pero sí es un problema con el servidor. Ok, bueno. Muchas gracias a todos, a todas. No sé si habrá alguna otra petición, además de las conocidas. Vamos a orar. Sí, nos vemos por hermana Alicia y la mamá hermana Rosita, que están enfermitos, y la hermana Marta, tres hermanas de la iglesia Quiroga que están dedicadas de salud.